Vamos con la siguiente ponencia, que es de Gloria Mora Rodríguez. Se titula, sí, por favor, se titula Juego de identidades, falsos y otros estrafalarios de la historia. Bueno, Gloria y Joaquín también, seguro que habéis leído, han colaborado juntos y han escrito sobre, supongo que nos hablarás ahora a continuación, a lo mejor de los plomos de Sacromonte, ¿no? Pues, ¿un poquito? No sé. Bueno, pues si no le preguntáis por los plomos del Sacromonte. Bueno, Gloria es profesora del Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval y Paleografía y Diplomática en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma, donde quieras, ¿eh? Yo me voy a ir, o sea que te dejo. Imparte asignaturas de Historia de Roma y Redescubrimiento y Legado de la Antigüedad Clásica, ¿no? Sus líneas de investigación pues abarcan desde la historia de la arqueología, la historiografía y la recepción de la antigüedad, el coleccionismo de antigüedades y, sobre todo también, por lo que está aquí hoy y nos va a contar, las falsificaciones arqueológicas. Entonces, Gloria, cuando quieras, muchas gracias por venir. ¿Cómo va? Sí. Bien, buenos días a todos. Quiero agradecer, por supuesto, para empezar, a los organizadores del seminario, María José Suárez y Andrés Gutiérrez, pues su invitación a participar. Y me gustaría empezar recordando dos cursos que se celebraron, que se organizaron y se celebraron en el Instituto de Patrimonio Cultural de España en 2010 y 2011 y también en Nájera, como me recordaba Joaquín Alas de Barrientos hace un rato. Cursos que tuvieron mucho éxito y que se titularon Original, Copia, Falsificación y Expolio Patrimonial. Claro, hace ya bastantes años y seguramente nadie se acordará aquí más que los que estuvimos presentes, ¿no? Pero en ese momento los cursos respondían a un interés creciente desde la década de 1980, más o menos, por el mundo de las falsificaciones artísticas y arqueológicas, con grandes exposiciones que se organizaban entonces en los museos más importantes de Europa, como el Louvre o el Museo Británico. Recuerdo especialmente la del Museo Británico con un magnífico catálogo, además de estudios y publicaciones sobre el tema. Precisamente, bueno, pues una de las piezas que se exhibieron en el Museo Británico que sacó a la luz todos los falsos que tenían en sus vitrinas y en sus almacenes. Bien, yendo al tema que me ocupa hoy, pues para empezar debo decir que es un riesgo hablar después de la magnífica ponencia de Joaquín Alas de Barrientos, que densa, compleja y que creo yo que a todos nos ha dado mucho que pensar. Yo voy a ser más práctica, voy a narrar algunos casos o a comentar algunos casos que tienen que ver con la construcción de identidades y de mitos basados en falsos, o cómo se construyen, se fabrican, se inventan falsos para apoyar determinadas afirmaciones en el ámbito de la historia, del discurso histórico. La falsificación de antigüedades es una práctica de larga tradición desde el Renacimiento, ¿no? Como sabemos, cuando justamente las disciplinas humanistas nuevas, complementarias de la historiografía, epigrafía, numismática, estudio de los monumentos, empezaron a centrarse en las fuentes materiales como pruebas irrebatibles del pasado, por ser supuestamente más objetivas y, por tanto, más fieles a la realidad histórica que los textos, cuyo carácter subjetivo ya había observado Tucídides, ¿no? A finales del siglo V a.C. En consecuencia, al igual que desde la Edad Media se inventaban documentos y reliquias, pronto aparecieron las falsificaciones de objetos antiguos en el ámbito de los estudios anticuarios y del coleccionismo de antigüedades.
Voy a ocuparme entonces, con el apoyo de algunos casos singulares, del papel que ciertos fraudes arqueológicos desempeñaron en la construcción del discurso histórico en España, concretamente, ¿no? Un tema complejo sobre el que existen ya muchos estudios de casos particulares desde el siglo XV hasta nuestros días. Y ante todo quisiera destacar dos aspectos. En primer lugar, que las falsificaciones han resultado siempre de enorme utilidad para la historiografía y además están muy relacionadas con el comercio de antigüedades, con la demanda de los coleccionistas y con las modas, ¿no? Y en segundo lugar, que no se puede entender sin conocer el contexto en el que fueron elaboradas, porque al tiempo que este contexto explica los objetivos de un falsario, la obra resultante ilumina la historia y los problemas de la época, como acabamos de escuchar en la conferencia de Joaquín Álvarez Barrientos, ¿no? Y recuerdo aquí pues, un libro sobre el que ambos escribimos, como decía Andrés, ¿no? En un trabajo que hicimos sobre los plomos no los plomos del Sacromonte concretamente, sino los falsos de Granada del siglo XVIII, que, bueno, sí están relacionados, ¿no? Es la novela El archivo de Egipto, de Leonardo Sciascia, que es una apasionante recreación que recomiendo a todos leer, una apasionante recreación de unas falsificaciones documentales en la Sicilia del siglo XVIII, mediante las cuales los falsarios, falseando el pasado, escribieron la verdadera historia de su siglo. Bueno, empiezo con algunas consideraciones generales que también han sido mencionadas por Joaquín, y aquí adelanto ya que algunos de los temas que voy a tratar, pues seguramente, bueno, sé que, por ejemplo, en el caso de mi colega y amiga Carmen Marcos, van a aparecer en otras ponencias, ¿no? Joaquín ya citaba El tesoro de la lengua castellano-española de Sebastián de Covarrubias, por lo que no voy a insistir en la voz falso, explicando lo que se considera falsario, y lo que me interesa es destacar el énfasis que pone Covarrubias en la intención de engañar y de obtener un provecho ilícito de ese engaño, ¿no? Por parte del falsario, ¿no? Él hablaba de es un hurto, ¿no? Un engaño y un provecho ilícito que no siempre es monetario, como veremos, ¿no? Pueden falsificarse una gran variedad de objetos, tanto materiales como inmateriales. También se hacía mención a esto en la presentación. Monedas, documentos, obras de arte, de antigüedades, artículos de lujo, pero también se pueden falsificar y manipular creencias, ideas, estudios científicos o interpretaciones del pasado. La falsificación de piezas arqueológicas se ajusta a ambas posibilidades, y por ello ha sido una práctica habitual que no solo ha acompañado el desarrollo de la arqueología desde su nacimiento, sino también ha acompañado la construcción del discurso histórico y de una identidad nacional o identidades nacionales, y la búsqueda de los orígenes de una nación, de una monarquía, una familia nobiliaria, una ciudad, etc. Las falsificaciones arqueológicas o históricas, es decir, aquellos objetos fabricados o manipulados con el propósito de engañar sobre su antigüedad, tienen unas características específicas distintas a las artísticas y literarias y, por tanto, deben ser estudiadas también de una manera especial, no centrándose en la pieza en sí, sino como un proceso o un discurso compuesto de varias acciones, de diferentes acciones, en el que está presente el ánimo de engaño, como decíamos, ¿no? Un discurso protagonizado por diversos personajes: el falsificador, el experto o connoisseur, el arqueólogo descubridor, el coleccionista, que a su vez tienen sus propios intereses, intenciones y objetivos. Otro aspecto a tener en cuenta es que, pese a las implicaciones negativas asociadas al concepto de falsificación, en el caso de las arqueológicas y de las artísticas, la percepción social y la académica son muy diferentes. Varios estudios demuestran cierta simpatía por parte de la opinión pública hacia los buenos falsificadores de obras de arte o de piezas arqueológicas. Caso, por ejemplo, de la oleada de falsificaciones de Tanagras a finales del siglo XIX, con talleres, ¿no?, que
que fabricaban estas figuritas que habían aparecido en la década de 1860 en Tanagra, una localidad de Beocia, en la Grecia central, y que se pusieron tan de moda que Tanagra pasó a simbolizar o a significar una mujer delicada, de buen gusto, con un estilo en el vestir. Aparece mucho en la literatura, por ejemplo, Oscar Wilde o Edith Wharton adjudican este calificativo de Tanagra a determinadas mujeres protagonistas de sus obras. En efecto, los falsificadores de este tipo de piezas suelen ser considerados artesanos de gran talento y habilidad, capaces de engañar a los expertos. Como decía un arqueólogo en una novela de Lawrence Durrell, El laberinto oscuro, cito: «Una buena falsificación es un triunfo de la erudición y al mismo tiempo demuestra que los expertos no saben nada». En otras palabras, la realidad puede fabricarse con dos ingredientes: arte y conocimientos. Por eso, las víctimas del engaño, coleccionistas y museos, se resisten a admitir que han sido engañados. Fue el caso, por ejemplo, de la famosa tiara de Saint-Tafernes, que compró el Louvre en 1896 y que generó una gran polémica en la prensa, obra de un orfebre ruso, Ruchomovsky, que tuvo que intervenir él directamente declarando que había sido el artífice de esta pieza, ¿no? Porque los expertos, los supuestos expertos, no querían creerlo. O de Cristódulos, un famoso y talentoso forjador de monedas griegas que consiguió engañar incluso a Sir George Hill, prestigiosísimo numísmata de finales del siglo XIX y, bueno, que director del gabinete numismático del Museo Británico y director también del propio Museo Británico. Ambos casos fueron reivindicados en las exposiciones que mencionaba antes, tanto en el Louvre como en el Museo Británico. Bueno, volviendo a la historia de las falsificaciones arqueológicas concebidas para corroborar un discurso histórico, empiezo mencionando unas palabras de Antonio Agustín, nuestro gran anticuario numísmata, en sus diálogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades. Yo más fe doy a las medallas, decía él, a las monedas y tablas y piedras, es decir, inscripciones, que a todo lo que escriben los escritores. Además de mostrar su escepticismo respecto a la fiabilidad de los textos, Agustín constataba la invención de una nueva forma de reconstruir o de conocer el pasado, el recurso a los vestigia antiquitatis, a los restos antiguos como complemento del discurso historiográfico tradicional, el reconocimiento de que monedas, epígrafes y restos arqueológicos podían confirmar o modificar lo que las fuentes literarias afirmaban. Pero también era consciente del mal uso en ocasiones de estos materiales por parte de algunos eruditos y anticuarios contemporáneos, implicados en el fingimiento de inscripciones y monedas por pasatiempo, como decía él, Agustín, o para sustentar con evidencias materiales sus propias argumentaciones. De hecho, en el diálogo 11 comenta y critica las instrucciones que circulaban sobre cómo falsificar monedas y esculturas, creando las pátinas adecuadas, ¿no? Y puedo aquí mencionar hasta qué punto esta práctica se había difundido. Una carta del cardenal Granvela, que a mediados del siglo XVI actuaba como, entre otras cosas, como agente marchante de su amigo el duque de Villahermosa, Martín de Gurrea y Aragón. En una carta le dice que le envía unos, cito, polvos para hacer que las medallas de yeso, madera u otra materia parezcan de cobre. Es decir, que una práctica extendidísima. En realidad, esta práctica lo que nos indica es la general indiferencia de la época hacia la autenticidad de las piezas antiguas. Existe la conciencia de que el valor de una colección se basa no solo
en la rareza o la excepcional calidad de las piezas que contiene, sino en otros aspectos como su origen, la autoría de las piezas o la autoridad y erudición del coleccionista, del posesor. Como afirmaba Diego Hurtado de Mendoza en 1567, a propósito de la venta de su propia colección de manuscritos griegos y latinos, monedas y antigüedades al príncipe don Carlos, cito, no tienen precio esta colección, ¿no? Porque consiste en la reputación y la afición y la autoridad del autor. Él mismo, como erudito, pues daba valor a esa colección. Desde luego, nada de esto es nuevo. Conocemos casos de falsificaciones o manipulaciones en la misma antigüedad clásica, desde inscripciones atenienses del siglo IV, redactadas en un griego arcaizante para acentuar su autoridad, situándolas en la época de esplendor de la polis, o la invención, en la doble acepción del término, creación y descubrimiento, de los huesos de Teseo en la isla de Esquiros o de la tumba de Rómulo en Roma, ¿no? También podríamos calificar quizá de falsas algunas copias romanas de estatuas griegas, ¿no? Pero esto ya sería otro debate sobre el que ha escrito y muy bien Caroline Hibby. Bueno, la mano de bronce con esa pátina del siglo XIX, porque la pátina se convirtió en una medida de la autenticidad de una pieza y sobre todo en el siglo XIX muchas piezas auténticas se les añadía la pátina de bronce para que parecieran aún más auténticas, ¿no? Para validar esa autenticidad, ¿no? La tumba de Rómulo, la llamada tumba de Rómulo, esa pirámide que fue derribada en el mismo siglo, a finales del siglo XVI, por supuesto no era la tumba de Rómulo, pero digamos que se hacía pareja con la famosa pirámide de Cayo Cestio, que se consideraba entonces la tumba de Remo. Debemos tener en cuenta, además, que a lo largo del tiempo la consideración de los falsos desde el punto de vista ético y penal ha ido modificándose. También ha aludido a ello Joaquín anteriormente, ¿no? Si bien para algunos anticuarios como Agustín o Enea Vico resultaba reprobable fabricarlos o incluso recurrir a ellos, en el mundo del coleccionismo valía tanto una pieza auténtica como una copia que viniera a llenar un vacío, ¿no? A completar una representación del pasado a través de sus vestigios materiales, no importaba cómo ni cuáles, ¿no? Las famosas series de bustos de emperadores romanos, entre los que había también copias o recreaciones o falsos, o esta preciosa mesa con los ídolos comprados por el marqués de Cerralbo en sus viajes por Europa, donde pues hay un poco de todo, ¿no? Solo en época reciente, muy reciente, se ha impuesto el valor del original, del auténtico, paralelamente al rechazo de la copia y de lo falso. El mundo de las falsificaciones arqueológicas abarca una amplia gama de posibilidades, desde la imitación, copia y recreación, hasta la manipulación y el falseamiento, la tergiversación y también la ocultación, para culminar en las invenciones. Como veremos en el caso de inscripciones y monedas, por ejemplo, se puede falsear tanto el soporte como el epígrafe o la leyenda en una pieza original. Esta variedad está relacionada con los objetos disponibles y con las distintas motivaciones del falsario, que no han cambiado en el transcurso del tiempo, por interés económico o simple lucro, que son para nosotros las menos interesantes, por orgullo profesional o vanidad del artista, caso conocidísimo de Miguel Ángel, que narra Vasari, que también, como Raúl Chomsky, pues tuvo que afirmar que era el autor de esa obra. Por afán de prestigio académico, caso también famoso de Schliemann y el llamado Tesoro de Príamo, compuesto de piezas en general auténticas, pero compradas en el mercado de antigüedades y que desde luego no tenía nada que ver ni con Troya ni con Príamo. Por broma o pasatiempo, como decía Agustín, caso también conocido de la pintura, de la falsa pintura de Herculano fabricada por Mengs
y que Winkelmann publicó como auténtica en la primera edición de su Historia del arte en la antigüedad, después en la segunda ya la suprimió, o por servir a intereses nacionalistas o localistas, el deseo de reforzar una teoría o documentar una tradición mediante evidencias materiales, que es en realidad los casos que vamos a ver, ¿no?, en relación a falsificaciones y discursos históricos. Bien, 2 siglos después de Agustín, a mediados del XVIII, el falsario granadino Cristóbal de Medina Conde añadía un matiz de ambigüedad a la creencia en la mayor fiabilidad de los materiales con respecto a los textos, ¿no?, al afirmar que, cito, por los monumentos se corrigen las historias. Efectivamente, los monumentos servían para corroborar o no lo narrado por la historiografía, pero también por los monumentos, gracias a los monumentos fabricados, se podían corregir esas historias, ¿no? De esta forma justificaba la fabricación de documentos y objetos en pro de intereses personales y locales, los falsos de Granada del siglo XVIII a los que se aludía antes, ¿no? En medio de la disputa entre varias sedes episcopales, Sevilla, Toledo, Compostela, por su primacía, se pretendía facilitar la identificación de la antigua ciudad de Iliberri, sede del Concilio de Elvira, con Granada, a fin de obtener los privilegios correspondientes a su mayor antigüedad. Se trataba de un patriotismo malentendido, y el hecho de que la tesis de estos falsarios haya resultado finalmente acertada a la luz de excavaciones científicas llevadas a cabo ya en el siglo XX, no valida su actuación, denunciada en la época por el padre Feijóo en su discurso Amor a la patria y a la religión, y por Francisco Pérez Bayer en su detallado relato del juicio y condena de estas falsificaciones. Así, la historia de España está llena de falsos de todo tipo, desde documentos y crónicas hasta inscripciones, monedas, estatuas y objetos supuestamente pertenecientes a la antigüedad clásica, al mundo prerromano o a la época medieval. Los primeros acercamientos al tema, como ya se ha indicado, fueron los realizados por José Godoy de Alcántara en su Historia crítica de los falsos cronicones con respecto a fundamentalmente la documentación, y Julio Caro Baroja en las falsificaciones de la historia en relación con la de España. Todos estos fraudes tenían como objetivo reforzar argumentos de carácter histórico que desde las primeras crónicas e historias generales de España se han esgrimido reiteradamente para afirmar la mayor antigüedad y los remotísimos orígenes de España, de su población, su monarquía y su cultura con respecto a las demás naciones de Europa. Documentar una tradición, una teoría, demostrar la existencia o realidad histórica de determinados acontecimientos, lugares o personajes relevantes de la historia de España que aparecen en las fuentes, o bien afirmar la fundación mítica de ciudades. Así, en la historia de España, elaborada en el taller historiográfico de Alfonso X el Sabio a mediados del siglo XIII, encontramos ya el recurso a las antigüedades, monumentos como el Teatro de Sagunto, la Torre de Hércules, el Acueducto de Segovia o el Puente de Alcántara, para escribir una determinada historia de la nación, definir su identidad y sus orígenes, siempre remotos y vinculados a héroes míticos de la tradición clásica, como Hércules, y de la judeocristiana, como Tubal, nieto de Noé, y que convivían en perfecta armonía, aunque ahora nos parezca extraño. De este modo, dichas antigüedades se incorporaron muy pronto a la acción política y diplomática como instrumento de propaganda nacional. De ahí que Floreando Campo, cronista de Carlos V, declarara al comienzo de su Crónica General de España su pretensión de escribir una historia de la España antigua digna de la majestad de la España contemporánea, para lo cual pues, introdujo muchos falsos, inscripciones sobre todo, que podían ilustrar esta historia antigua de España, ¿no? Cuando no había elementos materiales que mostrar, se recurría efectivamente a invenciones o falsos. En el campo de la epigrafía, precisamente, hay ya muchos estudios sobre inscripciones falsas y su papel en la concepción de una determinada historia de España.
El canónigo de la Catedral de Córdoba, Bernardo José de Aldrete, registra algunas de estas inscripciones falsas. Una de las más célebres es la llamada Piedra de Málaga, que aludía a un templo de Isis. Todavía se debate si es auténtica o falsa, pero parece más probable que procediera del mercado de antigüedades de Roma. El mismo Aldrete, en su Del origen y principio de la lengua castellana o romance que hoy se usa en España, hace también unos comentarios muy interesantes sobre un epígrafe, la llamada Piedra de Ampurias, y de cómo una fuente material puede interpretarse de distintas formas. Él describe una inscripción, ya desaparecida entonces, que hablaba de los griegos de Emporion durante el dominio romano, que habían erigido un templo a la Diana Efesia, pues no habían abandonado, dice Aldrete, su lengua, el griego, ni aprendido la de la patria ibera en la que llevaban siglos asentados. Y dice, de este tiempo, o poco después, es la Piedra de Empurias. Si es cierta, que algunos dudan de ella, pero sea cierta o fingida, yo de una manera o de otra me aprovecho de ella, porque siendo verdadera me aprovecho de su autoridad y antigüedad, y no siéndolo, de la que tuvo el que la hizo, a quien no faltaron letras y buen conocimiento del antiguo, y declaró su sentimiento que viene con el que yo voy probando. En un momento en que estaba plenamente admitida la tesis de Agustín acerca de la mayor fiabilidad de inscripciones y monedas con respecto a los textos, esta inscripción, claramente falsa, pretendía corroborar un célebre pasaje de Tito Livio, en su libro 34, sobre las relaciones de los colonos griegos de Emporion y la población indígena, y sobre todo quería demostrar la existencia de una lengua autóctona, la llamada lengua española autónoma o desconocida, que era distinta del griego y del latín. Aldrete lo que hace aquí es expresar de nuevo esa conjunción de arte y conocimientos, una característica de las buenas falsificaciones que comentaba al principio. También las monedas falsas o retocadas nos ilustran sobre algunos de los principales problemas historiográficos planteados en la época moderna. Sobre ello abundará, me consta, mi colega Carmen Marcos en su ponencia. Pero bueno, muestro aquí una moneda manipulada en su reverso, la leyenda del reverso, que corresponde a la ceca de Carmo en realidad, pero se manipula para que figure la leyenda de Tarteso, ¿no? Un reino, una civilización antiquísima, citada en las fuentes griegas, supuesto origen de la población y monarquía españolas, cuya incesante búsqueda la tenemos documentada ya desde época bajo medieval, ¿no? También el sitio de la batalla de Munda, otro lugar que se ha buscado a lo largo de toda la época moderna y contemporánea. Todavía hay discusión sobre el lugar de esa batalla en la que César venció a los hijos de Pompeya, pero también dio lugar a la aparición o la publicación de monedas retocadas, monedas falsas, ¿no? O mejor dicho, monedas auténticas con leyendas falsas o retocadas o mal leídas. Bueno, voy a saltarme algunos, porque voy mal de tiempo, ¿no? Algunos casos como el que se ha mencionado de los plomos del Sacromonte de finales del siglo XVI, que es muy interesante porque con ellos lo que se pretendía era demostrar que los moriscos se habían establecido en el sur peninsular en una época muy antigua y en consecuencia se trataba de evitar su destierro, ¿no? A finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, y también conectados con los famosos falsos granadinos del XVIII que mencionaba antes, pero bueno, si acaso pueden salir más adelante en otras ponencias o en la discusión. Y con el mismo fin habría que considerar las falsas inscripciones hebreas de Sagunto, más que falsas mal leídas o leídas de una manera errónea intencionadamente, que se conocían ya desde el siglo XVI y que pretendían
probar la presencia de comunidades judías en España con anterioridad a la muerte de Cristo y, por tanto, comunidades que eran inocentes del deicidio y no merecedoras de la expulsión. Otros casos de los que también se hablarán más adelante, que fueron relevantes para la historia antigua de España y el nivel de la ciencia española en el contexto europeo, fueron las falsificaciones de materiales egipcios e ibéricos en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con una etapa posnapoleónica y de formación de los estados liberales en Europa, en la que España, como en otros países de Europa, busca sus raíces, su identidad y el origen de sus instituciones en dos momentos históricos, fundamentalmente: el pasado anterior a la dominación romana y el mundo medieval. Es el momento también en el que se produce la llegada de exploradores, científicos, arqueólogos, sobre todo a la península ibérica, que digamos que es vista como un campo virgen para la arqueología concretamente, ¿no? El mundo ibérico se convierte en la cultura que fundamentalmente los arqueólogos franceses van a investigar, ¿no? Esta búsqueda de los orígenes y este intento de ponerse en el mismo nivel que otros países europeos en ciencia y en cultura explicaría quizá algunos aspectos de los falsos egiptizantes y orientalizantes de Tarragona y del Cerro de los Santos, que fueron denunciados por Pierre Paris en 1919, ¿no? Pero es difícil indagar en las razones que tuvo el protagonista de estos falsos, Buenaventura, o por lo menos el defensor de estos falsos, ¿no? Buenaventura Hernández Sanahuja, un prestigioso arqueólogo pionero en la introducción del método estratigráfico en arqueología en España, y que, bueno, supongo que quizá Carmen Marcos pueda profundizar, ¿no?, en sus motivaciones, porque claramente fueron unos falsos que además se difundieron por Francia, al menos gracias a unas cartas muy divertidas de Próspero Mérimée, y claro, junto con las falsas estatuas ibéricas del Cerro de los Santos, o auténticas, manipuladas, falseadas, pues contribuyeron a, digamos, a la mofa, ¿no?, de la arqueología española en Europa. Bien, voy a concluir ya comentando que, o insistiendo un poco en que el recurso a la arqueología para encontrar argumentos probatorios de la antigüedad de una nación, de una monarquía, etcétera, o aportar testimonios de la existencia de personajes famosos de la historia, míticos o reales, es una tendencia de larga tradición historiográfica que conlleva casos de manipulación, tergiversación y falsificación de documentos y materiales, ¿no?, pervirtiendo de esta manera el discurso histórico. La calidad y el éxito de una falsificación depende de varios factores: el conocimiento de la historia, de la arqueología y la historia del arte, la habilidad del artífice y la conexión de la pieza falsificada con los intereses y problemas de la época, ya sean debates científicos o problemas políticos, como también se ha mencionado antes. La formación y el alto nivel de saberes del falsario fueron ya motivo de preocupación y advertencia por humanistas del siglo XVI. De ahí que la profesionalización de la disciplina de la arqueología en el XIX facilitara la tarea del falsario gracias a monografías y revistas especializadas que les proporcionaban y les proporcionan aún valiosa información para elaborar las piezas. Paralelamente, coincidiendo con el auge del coleccionismo de antigüedades, se acentúa en esta época la preocupante connivencia, en nuestra época incluso, la preocupante connivencia en muchos casos del falsario con el marchante, con el coleccionista, el arqueólogo y el experto que asesora y autentifica la pieza. Se puede establecer efectivamente una relación estrecha entre la creciente demanda de antigüedades, especialmente de escultura, por parte de los nuevos coleccionistas de la alta burguesía de finales del XIX y del XX, con el aumento de falsos en el mercado,
incluso ahora, cuando contamos con tecnologías avanzadas para detectar una falsificación, esta práctica no ha desaparecido ni desaparecerá, y no solo por su dependencia de la demanda del mercado anticuario, como en el caso de los retratos de bronce, supuestamente de época helenística, obras de un taller español, el llamado Maestro Español por Stefan Lehmann, sino por la posible relación con intereses nacionalistas, caso de las falsas pinturas rupestres de Zubialde, en Álava, en 1991, o más recientemente de los sorprendentes hallazgos epigráficos de Iruña Velella, objeto de muchos años de polémica y de un reciente y mediático juicio. Las falsificaciones, finalmente, constituyen un fascinante campo de investigación. Deben ser valoradas y estudiadas tanto o más que si fueran piezas originales y, en mi opinión, merecen tener su propio espacio en los museos. De hecho, como me decía antes, las exposiciones en museos de Italia, Bélgica, Francia o Reino Unido reconocen tanto el valor histórico de los falsos como el interés que despiertan en el público. Más allá de los intereses y objetivos de sus artífices, forman parte de la historia, pues ofrecen una información impagable sobre los conocimientos, fuentes y relaciones de los falsarios con el mundo académico y mantienen siempre una fuerte vinculación con la época en la que se idearon y con los problemas y debates científicos del momento, constituyendo per se una fuente más para el historiador. Muchas gracias.